Él nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria. Señor, una vez más y con alegre corazón, queremos darte gracias por la mamá que tú nos has dado. Sea que esté con nosotros o sea que esté contigo, Señor, muchas gracias. Que en este día los hijos, los esposos, reconozcamos, Señor, que tú no te has equivocado en tu creación. Es más, Señor, se te ha ido la mano, Dios, con tanta bendición. Qué lindo es contar con la esposa, con la mamá, o con hijos con hijas que ya tienen hijos. Gracias, Dios, por cada mamá. Gracias por la palabra. Gracias por el alimento espiritual que tú tienes para nosotros hoy. Bendice a Iván, Señor. Y tu Espíritu, Señor, lo guíe conforme le has hablado en todo este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, hermanos y hermanas. Dios les bendiga mucho. Dios bendiga con su presencia este lugar en esta mañana, nuestras vidas. Podamos expresar a Cristo en todo lo que compartamos y sea su Espíritu Santo ministrando nuestras vidas, redarguyendo, animando, fortaleciendo en esta mañana. También quiero extender un abrazo a todas las mamás. Se merecen realmente un gran reconocimiento por todo lo que hacen en nuestras casas, por el servicio en la iglesia, porque aún llevan el sustento a sus casas. Yo quería contarles que tengo muchos padres espirituales, pero tengo una mamá espiritual. Y mi mamá espiritual está aquí, es la hermana Mary Maldonado. ¿Dónde está Mary? Está aquí. Se ha salido Mary, pero Mary es mi madre espiritual. Hace como 25 años, cuando yo me fui a vivir a la zona sur, ella nos acogió con mi esposa en la célula que tenía. Y ella me animaba pues a que enseñe. Ya me decía, Iván, ya predica, enseña. Y yo era pues primero que era súper tímido y era bien chacra para enseñar, pero ella no se cansaba de animarme. Ya, la siguiente reunión tú enseñas. Y así me iba animando. Y bueno, después de 25 años estoy ahora en el púlpito. No sé si sigo siendo chacra o no, como entonces, pero ya no tengo la timidez de esa época. Bien. Veo que había preparado una estructura de la prédica que estaba para que lo pongan en el boletín y tenía una pequeña introducción. Creo que ha sido reemplazada mi prédica por un buen anuncio, que es el retiro de mujeres, ¿no? Así que no tienen que perderse el retiro. Bien, en esa introducción yo hablaba de cómo está el mundo en estos días, ¿no? La economía ha caído, el mundo está completamente al revés, se han perdido principios y valores, rumores de guerras, el pecado está en su máximo apogeo y tantas cosas que están sucediendo en el mundo que parecen pues a la distancia muy externas a nosotros. Nosotros no tenemos grandes desastres naturales, la economía no nos afecta tanto como en otros países, pero hay cosas que pasan en nuestro medio, muy cercanas, y a veces causan gracia. Por ejemplo, si usted va a la Plaza Murillo y se fija el reloj está al revés, ¿no? Hay una pequeña señal de que todas las cosas están funcionando al revés. Uno abre el periódico, ya sea digital o en papel, y se encuentra con noticias, por ejemplo, de que hoy día han encerrado a una monja, dicen, ¿no?, que ha cometido evidentemente un acto en el cual se ha dejado vencer por su carácter.
y ha sido encerrada inmediatamente, ¿no? Tomada presa. Pero sin embargo vemos noticias todos los días de grandes hechos de corrupción y no se toman las mismas medidas con esa gente. O vemos noticias hasta en el deporte, ¿no? Antes se premiaba siempre que los campeones participen en las mejores copas Libertadores y otros campeonatos que existen en esta zona de Latinoamérica. Y ahora los últimos también pelean por participar en las copas, ¿no? Entonces tenemos equipos bolivianos que no son de los mejores, luchando con equipos de mejor calificación. O vemos noticias que tenemos hospitales donde la gente está en el piso y tenemos grandes edificios que se construyen. No digo que no necesitemos, pero no es el tiempo para que se hagan ostentaciones, ¿no? Como las que estamos haciendo. Entonces, el mundo está al revés, ya sea hacia afuera de lo que vemos o internamente en nuestro país. Entonces, nosotros como pueblo de Dios, que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, tenemos que seguir pues una corriente diferente y tenemos que mostrar una actitud diferente ante el mundo para ganar más gente que llegue a los pies de Jesucristo, ¿no es cierto? Eso es el llamado que tenemos como hijos de Dios. Y para eso la palabra que les he traído en esta mañana, en ese sentido, para mí, para ustedes, para que todos nos animemos a ser edificados, a seguir creciendo como quiere el Señor, para llegar a esa estatura y plenitud de Cristo. Eso es lo que quiere el Señor para nosotros. Así que quiero invitar a que abran sus Biblias digitales o las tradicionales, en el libro de Lucas, capítulo 14, Lucas 14, los versos 25 al 33. Voy a dar lectura a la palabra de Dios. Dice así: grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Gracias. Y el que lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que le vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él contra 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Esta es la palabra, el título que le puse a esta prédica. Dice: Señor, yo quiero ser un discípulo comprometido. Yo quiero ser un discípulo comprometido y quiero que ustedes se agarren también de este título para que cada uno de ustedes diga: yo quiero ser también un discípulo comprometido con nuestro Señor Jesús. Bien, este pasaje empieza con grandes multitudes iban con él. En nuestros tiempos, en las iglesias buscamos multitudes. Cada vez queremos que nuestras iglesias tengan más gente y algunos se ponen unas metas así de gran magnitud, de tener miles de miembros en sus iglesias. Si Jesús estuviera en nuestro tiempo, seguramente sería una persona muy conocida, porque ya eran cientos y miles de personas que le seguían. Él podía tener una mega iglesia fácilmente, porque había miles que le seguían en ese entonces. Pero Jesús no le llamaba mucho la atención las multitudes. A los hombres sí, nos llama, ¿no? Nos llama siempre la atención que haya multitudes y queremos siempre en ese momento sobresalir entre las multitudes. Grandes discursos,
queremos mostrar todo lo que hacemos. Pero Jesús no estaba muy interesado en las multitudes por dos cosas que podemos apreciar en la lectura de la palabra. Lo uno es que Él estaba dando la espalda a las multitudes, porque Él dice que se da la vuelta. Él seguramente estaba caminando o estaba parado, dando la espalda a las multitudes. Y el otro es que dice Jesús tres expresiones en la palabra, tres expresiones que parecen molestar a la multitud que le seguía. No sé si no entendían, pero muchos de los que oyeron esas expresiones dejaron de seguir a Jesús. Entonces estaba Jesús ahí y empieza a dar estas expresiones, sus discípulos seguramente viendo a los costados, y en la medida que Él enseñaba, muchos se iban yendo. Y los discípulos seguramente se tomaban la cabeza, se tapaban los ojos diciendo, ¿qué está haciendo Jesús? ¿Qué está haciendo Jesús? En vez de ganar adeptos, está haciendo que se vayan, ¿no? Mucha gente seguía a Jesús seguramente porque Él estaba haciendo milagros, ¿no? Él estaba haciendo milagros, había sanado, dado vista a los que eran ciegos, devuelto la audición a muchos, sanado paralíticos, estaba levantando a muertos, había caminado sobre las aguas, había multiplicado los peces y el pan para dar alimento. ¿Y cuántos otros milagros más conocemos a través de la palabra? Entonces, ¿cómo no iban a seguir a Jesús, no? ¿Cómo no iban a seguir a Jesús si había tantas cosas? Me imagino, no dice la palabra eso, pero hoy en día hay muchos que seguimos a Jesús tal vez también por milagros que hace, solo por las cosas que vemos, tal vez un buen líder de alabanza, una buena banda de alabanza, ¿no? Eso es por lo que ahora muchos siguen a Jesús. No los seguimos por quién es, por lo que Él ha hecho por nosotros. Son más las cosas externas que llaman la curiosidad de nuestra vista. Y era así en ese momento, tal vez muchos de los que le seguían, aquí en la palabra, solo le seguían porque les llamaba la atención, por todos esos milagros que hacía. Entonces Jesús se da la vuelta y está ahí con sus discípulos y parece que se da cuenta de eso, parece que se da cuenta de que no todos estaban comprometidos con Jesús. Y hoy en día, hermanos, parece que también nosotros a veces a Jesús lo seguimos a distancia, de lejos, como Pedro, ¿se acuerdan? Cuando Jesucristo iba a ser crucificado, Pedro lo seguía de lejos. Parece que nosotros también lo seguimos así de lejos. A veces solo de domingo, nos hemos vuelto de domingo y a veces ni siquiera estamos llegando en la hora que corresponde. Sin mucho conocimiento de las Escrituras, sin mucha profundidad en las Escrituras, sin echar raíces en las congregaciones. Ahora es muy fácil cambiarnos de congregación, nos cambiamos con mucha facilidad de congregación, sin tener esa disposición para orar juntos, hermanos. Es más fácil convocar a una reunión para comer algo y vamos a estar muchos, que a una reunión de oración que somos pocos. ¿Y qué del evangelismo al cual hemos sido llamados todos? Cuando se hacen actividades de evangelismo, no todos estamos, no todos estamos. Entonces, Jesús parece que sentía lo mismo. Y entonces es cuando Jesús les dice, está bien, yo no me voy a enojar por sus actitudes, pero ustedes no pueden ser mis discípulos. Eso dice así en la palabra. Entonces, ¿por qué? Porque dice esas tres frases fuertes, que para algunos no entendían seguramente. Tres frases que están en el verso 26, que dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y verso 33, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee,
no puede ser mi discípulo. 3 frases, hermanos, 3 frases que yo le llamo esta mañana, 3 innegociables. 3 cosas que no podemos negociar con Jesús. Es como que Jesús diría, de todo podemos conversar, de todo podemos charlar, de todo podemos platicar, pero estas 3 cosas son innegociables. Y el primer innegociable de Jesús está en el verso 26 que acabo de leer. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Es un verso difícil de explicar, ¿no? Porque está esta palabra aborrece. Pero Jesús no estaba sugiriendo eso, que aborrezcamos a nuestras familias, más bien estaba haciendo énfasis, que amemos a Jesús sobre todas las cosas, sobre nuestras familias, sobre los seres más cercanos que tenemos, que amemos a Él. Y para ratificar esto que les digo, hay un verso muy conocido, un verso paralelo que está en el libro de Mateo, el versículo 10, 37, que se los voy a leer, si pueden abrir sus Biblias. Mateo 10, 37 dice: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Entonces, se trata de amar más a Jesús que a nuestros propios seres queridos. En el contexto que se narra esta palabra, muchos seguían a Jesús cuando Él los convocaba y tenían que dejar a sus familias, tenían que dejarlas. Entonces parecía que aborrecían pues a sus familias. Hoy en día, hermanos, también se da eso. Seguramente muchos hemos vivido eso en nuestras familias, pero hoy en día se está predicando el evangelio en lugares donde adoran a otros dioses, como por ejemplo los musulmanes. Los musulmanes se están convirtiendo, pero tienen que dejar sus familias, porque si no lo hacen, corren el riesgo que sean denunciados por sus propias familias. Y no solo eso, sino les den muerte, ¿no? Entonces ellos se apartan radicalmente de sus familias por seguir a Cristo, por aprender más del evangelio, y parece que aborrecerían pues a sus familias. Entonces Jesús nos llama, hermanos, en estos versos, y tal vez parafraseando en otras palabras, que nuestro amor a Jesús esté por encima de todo, hermano, de nuestros parientes más cercanos, a quienes más queremos. Que nuestro amor esté por encima mismo de la hermandad que tenemos en la iglesia. Que nuestro amor esté por encima de los amigos a quienes tanto queremos, ¿no? Queremos a nuestros amigos, pero nuestro amor a Jesús tiene que estar por encima, por encima. Nos dice Jesús que Él sea lo primero, pero no solo lo primero, hermanos, es más profundo, que Él sea lo único en nuestras vidas. Si Él empieza a entrar en lugares de ser el primero, quién sabe, mañana puede ser el segundo, porque así somos de débiles nosotros, cambiamos nuestras prioridades. Entonces Él tiene que ser lo único, hermanos. Cuando aprendamos a amar a Jesús, el resto de nuestro amor va a ser añadido. Además, conociendo de Jesús, aprendemos a amar el verdadero amor, no ese amor natural que tenemos todos, donde por un tiempo amamos y después ocurren problemas en la familia, ya sea de herencia, peleas entre los hijos de los tíos, los sobrinos, y es un caos, hermanos, porque no hemos aprendido a amar con el amor de Jesús. El amor de Jesús nos enseña a perdonar. El amor de Jesús nos enseña a amar aún a los que nos aborrecen, dice la palabra. Entonces, ¿pero qué decimos nosotros? Una cosa es lo que dice Jesús, pero otra es lo que decimos nosotros. Nosotros decimos, ¿pero cómo voy a ofender a mis papás? ¿Cómo voy a ofender a mis amigos? Estamos así, indecisos, ¿no? Con un pie en las cosas de la iglesia, muy comprometidos, fanáticos, ¿no? Aquí somos fanáticos entre las 4 paredes de Jesús, tenemos un fanatismo grande, pero fuera de la iglesia a veces
nuestro compromiso es bastante pequeño. Y es por eso, hermanos, que muchos tenemos familiares que aún no se han convertido. ¿Por qué no se han convertido? A veces por nuestro propio testimonio, ¿no? Nos ven así con tibieza, no nos ven radicales. Entonces dicen, para ser así cristiano prefiero no ser. Entonces, esa tibieza más bien que tenemos no nos ayuda a que lleguen nuestros familiares o muchos amigos al conocimiento de Cristo. Necesitamos, hermanos, ser obedientes a esta palabra. Esta palabra es muy conocida por nosotros, pero no tanto obedecida. Sí conocida, pero no obedecida. Entonces Jesús nos dice, está bien, si tú quieres amar más a tu familia, si tú quieres amar más a tus amigos, está bien, pero tú no puedes ser mi discípulo. Eso nos está diciendo Jesús. Entonces, ¿qué debemos hacer? Un discípulo comprometido no va a dudar, no va a dudar en obedecer lo que el Señor nos dice. Que aquellas amistades que no nos están trayendo buenas cosas para nuestras vidas, tengamos que dejarlas, ¿no? Tenemos que ser leales con Jesús, aún con nosotros mismos. La palabra en este verso, lo último que dice de este texto del 26 dice, y aún también su propia vida, nuestra propia vida, hermanos. Tenemos que dejarnos de amar más que a Jesús primero, no a nosotros mismos. Pero la realidad es que nos amamos mucho, ¿no? ¿Cuánto tiempo nos dedicamos a nosotros mismos en todas las cosas que hacemos? ¿Cuánto tiempo le dedicas a Jesús? ¿Cuánto tiempo te dedicas tú? Y hay cosas, especialmente quiero decir esto por los jóvenes, porque hay cosas que están sucediendo en el mundo donde nos llevan a tomar control de nosotros mismos como hombres. Nosotros queremos tener la última palabra de todas las cosas. Miren estos ejemplos. Hoy en día son los mismos jóvenes los que toman el control del nacimiento de sus hijos. Ya no es Dios. Yo me acuerdo que cuando me casé con Mabel, esperábamos nuestro primer hijo y no nos interesaba si era varón o mujer, sabíamos que Dios lo estaba enviando. No nos preocupábamos por estar viendo el escáner ahí del sexo, porque todavía en esos tiempos no había esa facilidad de hoy en día, ¿no? Tomaba su tiempo, había que esperar todavía varios meses para ver esa foto escaneada del vientre de mi esposa. Y aún así te decía el médico, puede ser o no puede ser, ¿no? Había duda, pero hoy en día, obviamente la genética ha avanzado bastante y uno puede tomar decisiones, ¿no? De escoger el sexo del hijo. Uno puede hasta escoger cuántos hijos va a estar en ese embrión, 1, 2, 3. Uno puede escoger, hermanos, el día exacto que van a ser tu hijo, ¿no? A través de las cesáreas, que ahora los médicos impulsan cada vez más a las cesáreas y los jóvenes agarran eso. No esperan la decisión de Dios, qué día van a ser tu hijo, sino estás a la expectativa de las cesáreas. Y no digo que no sea necesario. Yo sé que hay ocasiones en que la mujer se ve obligada a tener a sus hijos con cesárea. Pero hermanos, ahora se está volviendo como de moda. El control de la vida ya no es Dios, sino yo tomo el control de cuándo, cómo y quién. Y para la muerte, increíble hermanos, para la muerte, que también depende de Dios, el hombre también quiere tomar control de la muerte. Hace una semana y media, si han leído en las noticias, un científico de 104 años, tal vez con enfermedades, cansado de la vida, decide mudarse de estado para irse en un estado en Estados Unidos donde aceptan el suicidio asistido, que es la nueva palabra de moda. Suicidio asistido. ¿Para qué? Para quitarse la vida. Cansado de la vida, él decide quitarse la vida de una manera tal vez
más ordenada, con un médico. Entonces, ¿la aprobación de quién es? ¿De Dios o del hombre? El hombre tomando sus decisiones. Y este hombre muere cantando todavía el himno a la alegría. Y se olvidan de que en la palabra, en Job, dice, ¿no? Job 1:21, dice, Dios da y Dios quita. El nombre de Dios sea exaltado, hermanos. Se han olvidado eso. Entonces ya no es Dios el que toma el control. El hombre quiere tomar el control. Y cuando tu yo empieza a gobernar, hermano, tú vas a ser esclavizado del yo. Yo también. Si dejo que mi yo no se sujete a Dios, voy a ser esclavizado, hermanos. Cuando nosotros queremos tomar la última palabra antes que Dios, estamos tomando ese lugar de Dios. El lugar que le corresponde a Dios, tú estás tomando. Entonces, por eso la palabra nos dice que aún nuestro amor por nosotros mismos, aún nuestra vida propia no puede estar por encima de Jesucristo. ¿A quién queremos agradar? La palabra en Gálatas 1:10, ya Pablo, se los voy a leer, Gálatas 1:10, y ustedes pueden también abrir sus Biblias en Gálatas 1:10. Ya en ese tiempo Pablo decía, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces, hermanos, ¿a quién queremos agradar? ¿Queremos agradar a nuestros parientes? ¿Queremos agradar a nuestros amigos? ¿Queremos agradarnos a nosotros mismos? ¿O queremos agradar al Padre mediante Jesucristo? Jesús no va a hacer ninguna concesión a nosotros si nosotros no tomamos una decisión así, de amarlo a Él sobre todas las cosas. Nuestra comunión con Él se ve afectada. Nuestra comunión con el Padre se ve afectada. Nuestra relación no. Los que hemos conocido y aceptado al Señor Jesucristo en nuestra vida, eso no cambia. Nosotros somos hijos de Dios, porque hemos sido aceptos a través de Jesucristo al Padre. Somos salvos porque Jesús nos está dando la salvación. Eso no cambia. Nuestra relación no cambia, pero nuestra comunión con el Padre sí puede cambiar. Quiero darles un ejemplo. Yo tengo mi familia, mi mamá que todavía vive en Cochabamba, vive con mi hermana. Yo amo a mi hermana. Por relación, eso no ha cambiado. Ella es mi hermana de siempre. La amo mucho. Pero el estar viviendo en departamentos distintos hace que no pueda estar con ella todos los días. Sí hablamos por teléfono, a través del internet, pero mi comunión ya no es la misma, pues, ¿no? Ya no es la misma, se ve afectada. Y así nuestra comunión con Dios se puede ver afectada si nuestras relaciones de familia, amigos y otras que tenemos, aún de la iglesia, están por encima de Jesús. Entonces, por eso, este primer punto que estamos tocando en esta mañana, este primer punto que no es negociable con Jesús, tiene que ver con nuestras relaciones. Amén. El segundo punto que vamos a tocar, que no es negociable, dice el verso 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Muchos estamos dispuestos a cargar la cruz, ¿no? A vestir la cruz. A muchos les gusta mostrar el crucifijo. Estamos dispuestos a eso, pero ¿estás dispuesto a cargar la cruz como quiere Jesús? Cuando Jesús habla de cruz, habla de muerte, habla de vergüenza, habla de dolor. A eso se refiere Jesús cuando nos habla en estos pasajes, que el que no
lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Es una decisión difícil, que tiene dos instancias, hermanos, dos instancias. La primera, cuando habla de muerte, es esa muerte en la cual nosotros nos identificamos con Jesucristo en la cruz y en la que reconocemos que Él ha muerto en esa cruz por nuestros pecados. Es un paso que muchos hemos dado acá en la iglesia, muchos hemos dado ese paso de aceptar a Jesucristo en nuestro corazón, sabiendo que Él nos ha perdonado de todos nuestros pecados con su muerte en la cruz, donde ha derramado su sangre misma por nosotros. Él ha ocupado un lugar que nosotros deberíamos estar ahí por nuestros pecados. Ese es un paso que hemos dado muchos, pero no sé cuántos de aquí lo han dado. Yo sé que hay varios porque los conozco, pero hay otros que no conozco. Y tal vez hoy en día, hoy, Dios te está hablando para que des ese paso en tu vida, que entregues tu vida a Jesucristo. Hace una semana en el retiro de matrimonios decían que a veces hay matrimonios en la iglesia donde el esposo o la esposa es convertido. Y el esposo o la esposa no lo es. O sea, hay alguien de los dos que no se ha convertido. Pero están en medio nuestro. Ese es ya un gran paso. Pero a veces pasan muchos meses sin que sea empujado para que se convierta. Y hoy día tal vez Dios está dando esa oportunidad a ti, hermano, ¿no? De que entregues tu vida, que tu viejo hombre, eso es lo que de alguna manera aquí cuando habla de muerte, habla que nuestro viejo hombre muera, que reconozcamos que estábamos nosotros en el fondo del abismo viviendo en nuestros delitos y pecados, ¿no? Él quiere que entregues tu vida a Cristo, que lo reconozcas a Jesucristo como tu Señor y Salvador, que reconozcas que Él te está otorgando ese perdón una vez y para siempre por todas las cosas malas y buenas que hayas hecho. No es que la parte buena va a vivir, Él quiere esa muerte espiritual para tu vida, para que muera lo malo y lo bueno. Y lo reconozcas a Él como tu Señor y Salvador, como el Rey de Reyes para tu vida, como soberano de tu vida. Eso es lo que quiere el Señor Jesús cuando habla de muerte en la cruz. Es un paso que si no lo has dado, reflexiona en esta mañana. Dios te está hablando, Dios nos está hablando. Y el segundo es cuando ya hemos reconocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero entramos a vivir la rutina de la vida. Y es ahí donde nuestro yo empieza a tomar el control. Y el Señor te llama también a que esos sueños, esos anhelos, esos deseos que tienes propios, lo entregues al Señor. Él quiere que nuestros sueños, anhelos y deseos también le entreguemos al Señor. Porque si no, el Señor nos dice, está bien. Él no nos va a torcer el brazo, el cuello, no nos obliga el Señor a seguirlo. Pero sí nos dice, si tú quieres seguir con tus metas, con tus anhelos, con todas las cosas que tú tienes y no quieres tomarme en cuenta ninguna, no hay problema, pero tú no puedes ser mi discípulo. Eso es lo que dice el Señor. Eso es lo que dice el Señor. Claro, en nuestro medio, ¿qué decimos nosotros? ¿Qué decimos nosotros? Pero Señor, en nuestra teología boliviana, tomar la cruz son esas circunstancias difíciles que pasamos en la vida, ¿no? A veces no hemos tenido un matrimonio bueno y decimos, esa es mi cruz. A veces tenemos hijos que no todos se convierten, hay siempre alguno rebelde. Entonces, mi hijo es mi cruz. O pasamos enfermedades en esta vida, todos pasamos enfermedades y pensamos que esa enfermedad es mi cruz. Yo digo a veces en broma cuando comparto este tema, a veces hasta la suegra decimos es mi cruz. Pero no es verdad, no es así, hermanos, no. El Señor no está hablando de esas circunstancias que vivimos en esta vida. No está hablando de eso el Señor. El Señor quiere realmente que reconozcamos lo que Él hace, lo que Él ha hecho
en la cruz, que es un hecho desde antes y que sirve hasta ahora y para siempre. Eso es lo que quiere. Pero nosotros somos así, no queremos a veces dejar que Jesús obre en nosotros. Jesús nos dio ejemplo, hay un pasaje que es muy conocido, lo vamos a leer en Lucas 22, 41, abran sus Biblias en Lucas 22, 41, porque Jesús también tenía sus anhelos. Jesús expresa en estos pasajes de Lucas 22, 41 y 42, 22 versos 41 y 42, Jesús expresa también sus anhelos, ya cuando dice que Él estaba a punto de ser llevado a la cruz, dice que se apartó en el verso 41, a ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús expresa ahí ese deseo de no morir, pero estaba dispuesto a hacer la voluntad del Padre. Él quería agradarlo a Él. Y esa debería ser nuestra condición, de tomar ese ejemplo de Jesucristo para agradarlo a Él. Podemos seguir con nuestros planes si queremos, podemos seguir como les decía, y no tomar ese ejemplo de Jesús. Pero tú no puedes ser mi discípulo, dice el Señor. Tú no puedes ser mi discípulo. Y yo quiero preguntarte esta mañana, hermano, para terminar este segundo innegociable de la palabra. ¿Has entregado tu vida a Jesucristo? ¿Has entregado tu vida a Jesucristo? Para los que no han recibido todavía a Jesús. Y para los que hemos recibido a Jesús, ¿estás entregando tus planes, tus deseos, tus sueños a Jesucristo? ¿Lo estás considerando a Él en todo? ¿Lo estás considerando? Y aún si tienes hoy en día planes muy claros, ¿no? A veces sentimos, sí, Dios me ha dicho que haga esto, que vaya a tal lugar, que estudie tal cosa. Aún eso que tienes tanta seguridad, si vuelves a oír la voz de Dios que te dice, tengo otros planes para ti, ¿estás dispuesto a dejarlos por mí? ¿Estás dispuesto? Es difícil. Un discípulo superficial, digamos, a veces no es obediente a la palabra del Señor. Pero un discípulo comprometido con el Señor, ¿qué dice? Señor, cuando quieras, donde quieras, a la hora que quieras. Y eso quiere el Señor de nosotros, que podamos decirle eso, donde quieras, cuando quieras, a la hora que quieras. Y bien, entramos al tercer innegociable de Jesús, que está en el último verso. Pero antes de entrar a este último verso, del verso 33, del verso 28 al verso 32, nos dice la palabra, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarlo? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Habla de cálculo, hermanos, habla de cálculo. Y una buena manera de interpretar estos pasajes es ver en la vida real qué es lo que pasa. En la palabra misma, qué es lo que ha pasado de hombres y mujeres que calcularon para bien y otros que calcularon para mal. Un ejemplo está en Mateo 19, 21, ya por razones de tiempo no lo vamos a leer, lo voy a narrar. Es la historia del joven rico que se acerca a Jesús para saber sobre la vida eterna, qué debería hacer.
Jesús está hablando, le habla de los mandamientos, ¿no? Y este joven rico le dice, pucha, yo he guardado desde joven estos mandamientos. Yo he guardado desde joven estos mandamientos. Entonces Jesús le dice, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, le dice, ven conmigo y sígueme. ¿Y qué hace este joven? Dice que se va. No quiso obedecer a Jesús. Y se va. Alguien que calculó mal. Prefirió sus bienes materiales, todo lo que poseía, antes que seguir a Jesús, antes que escoger la vida eterna. Y tenemos otro caso de alguien que calculó bien en la palabra, que es la historia de Zaqueo, que está en el capítulo 19 de Lucas, del 1 al 10. Igual les voy a contar más que narrar esto. Y Zaqueo era un cobrador de impuestos. Dice que era un hombre rico también, un hombre rico. Y este Zaqueo tenía curiosidad de saber de Jesús y se sube, dice, a un árbol de sicomoro, pendiente de quién era Jesús. Curioso, ¿no? Curioso, ha escuchado seguramente todo lo que estaba haciendo Jesús y él se pone en el árbol para verlo. Pero Jesús se da cuenta que él estaba en el árbol y le dice, Zaqueo. Lo llama por su nombre y le dice, bájate, ven aquí, que hoy voy a posar en tu casa. Zaqueo, sorprendido porque lo llame por su nombre, baja rápidamente del árbol y se va a su casa a esperar a Jesús. Y ya la presencia de Jesús ahí, estando con Zaqueo, les redarguye de todo lo que había hecho. Y Zaqueo le dice, Señor, voy a dar la mitad de lo que tengo a los pobres. Voy a dar la mitad de lo que tengo a los pobres. Y aún si he cometido alguna cosa más, voy a dar 4 veces lo que tengo. Que era un compromiso que hacían aquellos que tomaban cosas que no correspondían, que robaban. Tenían que devolver 4 veces. Entonces Jesús les responde, Zaqueo, hoy ha llegado la salvación a tu casa. Hoy ha llegado la salvación a tu casa. Hoy tienes la vida eterna. Entonces alguien que calculó para bien. Alguien que calculó para bien. Con este preámbulo entramos a este tercer innegociable de Jesús en el verso 33 que dice, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Todo lo que poseemos, ¿qué poseemos? Generalmente todos nos enfocamos en las cosas materiales, ¿no? Cada uno sabe lo que posee, pero aquí Jesús, en otras palabras, nos dice que dejemos las cosas materiales para seguir a Jesús. Que dejemos las cosas materiales para Jesús. Jesús nos está diciendo eso, que dejemos nuestro materialismo. Que nos demos cuenta que las cosas que tenemos no son nuestras, hermanos. ¿Quién les ha hecho creer que las cosas que tenemos son nuestras? Nos esforzamos, sí, trabajamos, tenemos cosas que logramos a través del esfuerzo, pero eso proviene de Dios. Más allá de tu esfuerzo, todo lo que tengas, hermano, sea poco, sea mucho, proviene de Dios. Y nosotros, especialmente el pueblo de Dios, somos administradores de las cosas de Dios, solo las administramos. Por eso es que tenemos que estar dispuestos a entregar las cosas que no nos corresponden, son de Dios. Y si las tenemos, pues que las usemos para bendecirnos unos a otros. Abre tu casa, hermano. Si tienes tu casa, abre tu casa para recibir hermanos. Todo lo que tengamos es para compartir. Eso es lo que el Señor nos dice, que compartamos. Lo que de gracia hemos recibido, de gracia demos. Eso es lo que quiere. Pero ¿qué decimos nosotros? Señor, todo lo que tengo, me he esforzado, he trabajado tanto, Señor. ¿Cómo me vas a pedir que lo deje?
O tanto que he estudiado, me he esforzado estudiando, Señor, y ahora quiero maestría, quiero doctorado y no sé qué otras cosas más. Y tú me pides que sirva en la iglesia. Eso decimos nosotros. Eso decimos nosotros. Pero Jesús nos dice, está bien. Yo no quiero quitarle sus cosas, todo lo que has obtenido. Está bien, tenlo. ¿Quieres seguir creciendo en tu vida profesional sin que eso sea dispuesto para servir en la iglesia? Está bien, no te voy a obligar, pero tú no puedes ser mi discípulo, pero tú no puedes ser mi discípulo. Eso dice el Señor. Porque el Señor quiere que nosotros, las cosas que poseemos, las tengamos, hermanos. No sé, voy a tomar mi Biblia. Con una mano abierta. El verdadero discípulo, un creyente de Jesús, un seguidor comprometido con Jesús, tiene la mano abierta, dispuesto a que Jesús tome todo lo que tenemos, porque a Él le corresponde. ¿Qué cosas estás teniendo hoy en tu vida? ¿Qué cosas materiales te están gobernando? ¿Qué cosas no quieres entregar a Dios cuando son de Él? Piensa, hermano, piensa. Él quiere que las tengas así. Y cuando un discípulo comprometido del Señor tiene las cosas así, con mano abierta, dispuestos a que el Señor tome, el Señor hace cosas increíbles. Dios da más todavía, más, porque dice este siervo fiel, Él está dispuesto, te da más cosas para que administres, porque sabe que eres un buen administrador. Aquel que es un discípulo superficial, pues agarra las cosas, ¿no? Empieza a recibir y piensa que es de él, las atesora, no quiere. Cuando hay algo que pierde, es terrible, ¿no? Porque está atesorando, porque esas cosas materiales están gobernando su vida. Eso es lo que pasa con aquel que no pone las cosas materiales delante del Señor. Él quiere todo, nuestras relaciones, nuestra propia vida. Él quiere que dejemos las cosas materiales, hermanos. Y no significa, hermanos, que tú tienes que vender tus cosas. Nuestro pensamiento, eso es lo que dice Jesús, nuestro pensamiento parecería que tenemos que venderlo todo para darlo a la iglesia o para dar en acción social. No se trata de eso. Dios nos ha dado, ya les digo, a unos más, a otros menos. Simplemente Dios quiere que estés dispuesto a dar eso cuando Dios te lo pida, que estés dispuesto a servir con lo que tienes hasta que el Señor venga, que abras tu casa, que si tienes vehículos, que ayudes también a veces hay tanta necesidad en la iglesia, hay tantas cosas prácticas que podemos hacer con las cosas que tenemos, pero el Señor no quiere que nos dejemos dominar por ellas. Si tú quieres dejarte dominar y cuidar tus cosas materiales, una vez más les digo, tú no puedes ser mi discípulo, dice la palabra. Y como conclusión, hermanos, esta mañana, quiero que abran sus Biblias en el capítulo 6 de Juan. Este es uno de los pasajes, capítulo 6, versos 59 al 69. ¿Ustedes saben cuál es el verso más triste de la palabra? Algunos van a decir, Jesús lloró, ¿no? Ese es el verso más corto, no el más triste. Uno de los versos más tristes está aquí en Juan 6:6, Juan 6:6. Ya. Yo sé que algunos se van a asustar, pero los números en la Biblia los pusieron después. Juan capítulo 6, verso 66, que dice, nosotros hemos creído, dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Les voy a explicar el contexto. Aquí estaba Jesús otra vez predicando en la sinagoga y dicen los discípulos que Jesús hablaba palabras duras, palabras que ofendían. Como cuando iniciamos estos versos de Lucas, Jesús estaba con grandes multitudes, y dijo 3
expresiones, 3 expresiones que molestaron a todos y empezaron a irse. Y aquí está sucediendo lo mismo. Jesús dice que hablaba palabras duras, palabras que ofendían, y llegamos a este verso que dice que desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Otra vez sus discípulos, seguramente preguntándose, ¿qué hace Jesús? En vez de animar a la gente, en vez de sumar gente, está haciendo que se vayan. Está haciendo que se vayan. Eso estaban ahí los discípulos hablando. Entonces Jesús se da cuenta y otra vez se da la vuelta y les dice estos versos. Dice aquí verso 67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Quieren irse acaso también ustedes? Y eso quiero dejarles en esta mañana en su mente, hermanos. Después de todo lo que hemos compartido, ¿quieren irse también ustedes? ¿O quieren responder como Pedro en los versos siguientes que dice, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna para nosotros, hermanos. ¿A quién vamos a ir? Somos débiles, pero somos sus discípulos. Y el Señor quiere animarnos en esta mañana, que crezcamos a esa estatura y plenitud de Cristo. Y tenemos que animarnos unos a otros, a ser discípulos comprometidos. Eso es lo que quiere el Señor, porque hemos creído, dice aquí, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nosotros lo hemos conocido a Él, porque Él es Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo amamos a Él por lo que ha hecho en la cruz y porque Él es el Hijo de Dios. Amén, hermanos. Quiero invitarles a que se pongan de pie en esta mañana. Oremos al Señor en esta mañana y podamos reflexionar en aquello que Él está hablando a través de su palabra. Señor, te damos gracias, Dios. Gracias, Padre. Gracias porque cada vez que estamos confrontados por tu palabra, somos desafiados a buscar de ti, Señor. Somos desafiados a examinar nuestra vida. Somos desafiados ante la exposición de tus palabras, Señor. Y esta mañana, Señor, queremos, Señor, como discípulos, como hijos tuyos, los que hemos conocido de ti, comprometernos a seguir en tus caminos, a seguir buscando de ti, a servirte no como aficionados, como creyentes superficiales, sino comprometidos con tu obra, Señor. Esta mañana, Señor, tú nos estás hablando, Señor. Tú nos estás hablando, Señor, para ser fieles a ti en todo lo que hacemos, a que podamos disponer de nuestras vidas, Señor, de amarte a ti sobre todas las cosas, Señor, de dejar de ser gobernados por las cosas materiales de este mundo y anhelar cada uno de nosotros la vida eterna, Señor. Gracias, Padre, gracias, Señor, en esta mañana. Yo, Señor, te pido, Señor, en esta mañana por mis hermanos, aquellos que han sido redarguidos por la palabra, aquellos que quieren, Señor, dar ese paso de fe de entregar su vida a ti, Señor. Y hermano, tú que me estás escuchando, si en esta mañana tú no has recibido todavía al Señor Jesucristo en tu corazón, yo te invito, aquellos que no han recibido todavía a Jesucristo en su corazón, que puedan pasar aquí para que podamos orar por ustedes. El Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca